sin más, sin quitarle el micrófono, sin llevarnos el concepto de las palabras, le damos una vez más la bienvenida al abogado César Coronel Garcés. ¿Qué tal, doctor Mariuxi? Muchas gracias por esta invitación. Finalmente estoy aquí en buena hora porque ustedes hacen mucho bien a mucha gente y eso realmente es importante a través de los consejos que ustedes dan. Y bueno, también yo he sido paciente del doctor, así que puedo dar fe también en primerísima persona de que, aunque tú no lo creas, tratar de ayudar a otras personas también termina uno afectándole, ¿no? Y uno, como me dijo el doctor cuando fui a su consultorio, el que ayuda también necesita ayuda. Entonces, evidentemente, eso se agradece. Y algo que el doctor ha dicho que es importante es el carácter de pago. Nosotros tenemos ya un año de operaciones en el Ecuador y algo que hemos podido evidenciar es el carácter de pago de los ecuatorianos. La gente en Ecuador es responsable y quiere pagar, pero lamentablemente hay muchos factores que inciden de manera directa en su capacidad de pago, como por ejemplo el desempleo, como por ejemplo la muerte de un familiar cercano, una enfermedad catastrófica en el hogar e incluso lo que hoy estamos viviendo con las vacunas, extorsión, todo esto ha llevado al cierre o reducción de operaciones de muchas empresas que se traducen en la reducción o en la merma de la capacidad de pago de las personas. Ahora bien, hay que también empezar a desmitificar y yo creo que este espacio nos va a permitir justamente eliminar ciertos mitos respecto al endeudamiento, como por ejemplo, la gente dice es que endeudarse es malo. No, endeudarse no es malo siempre que se haga con responsabilidad o como claro, con responsabilidad, porque tampoco la parte de que muchas veces se suele escuchar el que no se endeuda no tiene, eso no es un concepto financiero. No, en lo absoluto, pero a veces el endeudamiento resulta necesario cuando parte de una planificación y, por ejemplo, una persona desea adquirir su primera vivienda, su primer vehículo, una carrera universitaria, una maestría. Pero hay que entender que el endeudamiento se debe utilizar para bienes o servicios de largo aliento, de largo plazo, no de consumo inmediato. Es decir, muchas personas cometemos el error de ir a una cena, de ir al cine, de salir y comprar un pequeño regalo de consumo inmediato, cuando en realidad el endeudamiento dura mucho tiempo y la cena te la comiste en 1 hora. Entonces, evidentemente hay que comprender que el endeudamiento, si bien es cierto, no es malo, se debe optar con responsabilidad y para bienes y servicios de larga duración. Definitivamente yo lo que más puedo destacar de Defensa de Deudores S, te invito a que lo sigas a través de las redes sociales. En Instagram, defensadeudores.s, Defensa de Deudores S. En Instagram, Defensa de Deudores S. Lo que más puedo destacar es de que Defensa de Deudores ha llegado a Ecuador para brindar lo que habíamos en su momento, no sé en qué proceso, en qué tiempo, se ha perdido lo que es la educación financiera. Porque no se habla de eso. ¿Cuán importante es? ¿Cuán importante es? Incluso se hablaba muchas veces, una tarjeta de crédito utilizaba un eslogan que decía, tu mundo sin límites, pero realmente no todos tienen ese mundo y no todos pueden decir, existe el sin límites. Porque por pensar de que la cosa es sin límites, realmente no me doy cuenta hasta dónde puedo llegar y cómo puedo llegar a perder la salud mental y esa paz, ese bienestar que luego se traduce en enfermedades neuropsicosomáticas y multisistémicas, fibromialgia, dolor articular, el cortisol se dispara y comienzas a tener una bomba de desarrollo de ácido láctico en los músculos que provoca estrés. Y muchas veces cuando el paciente me llega a consulta y me dice, pero estos dolores musculares aparecieron a raíz de que mi negocio quebró, a raíz de que no pude pagar más la flota de carros que adquirí, a raíz del préstamo que pedí. Y yo le digo, wow, y esto realmente es complicado, ¿no? Porque es una deuda que usted adquirió con una entidad financiera. ¿Y qué le dice el banco? No, es que como para variar de esto me robaron y perdí el teléfono, aproveché que no tengo contacto y me he desaparecido 1 año. Le digo, pero hay que confrontar, porque como no has confrontado, tienes insomnio, el insomnio dispara tu cortisol, estás teniendo mayor desarrollo de ácido láctico en el músculo, no estás generando óxido nítrico GABA, tu músculo está teniendo mayor compresión y por más que yo me gaste realizando una terapia en la que tú dices qué increíble que salgo aliviado, momentáneo, 48 horas va a volver el dolor. Y no tiene que ver con ningún efecto terapéutico o ningún terapista porque no le has dado a la raíz. Y el paciente me dice, es que no sé qué hacer, a quién busco, porque no tengo para pagar un abogado. Entonces, teniendo en cuenta esta analogía y esta conversatoria, te consulto, César,
cuál es el rostro actual del endeudamiento en nuestra sociedad y cómo empieza a afectar a la cotidianidad del diario vivir. Bueno, primero es importante tener en cuenta que según cifras oficiales de Asobanca y Aval Buró, aproximadamente 3 de cada 10 personas en el Ecuador tienen una calificación mala o pésima en el buró de crédito, lo que evidencia que hay un atraso actual o un atraso pasado en el cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, las personas no están cumpliendo en al menos 3 de cada 10 con los plazos y los montos que se habían comprometido. Esto debido a una serie de factores como los que habíamos mencionado. Pero adicionalmente es importante tener en cuenta que según un estudio que se realizó durante los últimos 5 años hasta el 2012 por parte de la Red Iberoamericana de Instituciones Financieras, en el Ecuador el 63% de las personas admiten no tener educación financiera ni cultura de ahorro. Y esto evidentemente se traduce en una serie de malas decisiones también, pero sobre todo en la necesidad que desde el Estado, pero también desde el hogar, podamos enseñarle a nuestros niños, desde niños, adolescentes y no se diga adultos, a poderse comportar de manera correcta frente a un crédito. Por ejemplo, ya hubiera querido yo tener los consejos que hoy yo comparto cuando adquirí mi primera tarjeta de crédito a los 18 años, porque muchas veces por el ímpetu de la juventud y esto mezclado con desconocimiento e inexperiencia puedes cometer muchos errores. Sin embargo, también es importante tener en cuenta lo que usted bien mencionó, doctor, y es que el endeudamiento genera una serie de problemas conexos. Es decir, yo he visto en mi consulta personas que han terminado en un divorcio, que esto se ha derivado incluso en violencia intrafamiliar. Tuvimos el caso el otro día de un hermano que se suicidó por sus deudas. Todo esto deriva también en una serie de problemas de carácter psicológico, familiar y en el entorno. Pero también parte del hecho de que muchas veces sentimos vergüenza de estar endeudados, sentimos esta vergüenza de no poder pagar a tiempo mis obligaciones y lamentablemente antes, ¿qué pasaba? Y mal que lo diga, porque hoy nos hemos convertido en una alternativa para muchas personas, pero antes la gente hacía lo que usted mencionó, doctor. Me escondo para que no me ubiquen, cambio de teléfono, me cambio de casa, dejo que me quiten todo, o el gravísimo error que cometen muchas personas de me endeudo con otra tarjeta para pagar esta tarjeta. Sí, César, pero debemos de reconocer que tampoco esto pasó de la noche a la mañana. Y antes de que Marixi nos ayude con su pregunta, esto tampoco viene de la noche a la mañana. Esto viene con un juego más o menos del gato y el ratón y del extorsionador, de la amenaza, del chantaje, que cuando ingresa Defensa de Deudores con una campaña comunicacional agresiva en redes sociales, las personas comenzaron a ver que existía una luz al final del túnel. Pero antes, ¿cómo era? Una llamadita telefónica. Aló, sí, buenas. Hola, le llamamos de la casa de ropa, una tienda muy conocida acá en Ecuador, que le daba tarjeta a todo el mundo, y te atrasabas a los 2 meses, 60 días, y te llamaban a decir que iban a iniciar embargo, coactiva. Cuando es coactiva solamente hacen las entidades públicas, el ¿no? Estado, así es, ya, correcto. Una empresa privada no, pero te decía que iban a embargar bienes coactivas, llamaban a las tías, a los familiares, a los papás. O sea, era un tema y un tan... acoso un acoso excesivo y tan tormentoso que da distonía. No es real con la estadística de que Ecuador es el país número 1 en emprendimiento, en emprendedores. Es decir, el ecuatoriano es resiliente. El ecuatoriano le dices, hay marcha y hay paros, sale a trabajar. El ecuatoriano dice, quebró tu negocio con el COVID, me pongo otro. El ecuatoriano después de un terremoto se levanta. El ecuatoriano vive en un país donde se cambiaba presidente como tema de moda cada 2 años. El ecuatoriano ha luchado y ha salido de las cenizas, pero qué raro pues que no quiera pagar. No es real. El tema está que veníamos de una lucha de manera errada de cobro y sin educación financiera, donde haber tanta ignorancia, pues se escondió. Defensa de Deudores aparece y te comienza a decir, la deuda no es mala, porque tú debas, no eres un mal ser humano. Y el hecho de ser deudor no significa que dejamos de ser ciudadanos y no tenemos derechos. O de ser persona, o como tú dices, ciudadana de cuarta. No, señor. Usted cometió un error. Usted cometió un error que no lo midió. Ahora hágase responsable. Ponga el rostro. Muchas veces no es un error. También puede pasar lo que habíamos mencionado.
¿Cómo? Situaciones- De cosas que no dependen de ti. Claro. Perdiste tu Se empleo, sale te de murió tus manos. tu esposo, tu esposa. Pero ¿verdad? conclusión, no dejas de ser un Así grandioso, valioso, talentoso y único ser humano. Y ciudadano con derechos. Y ciudadano con Así es. derechos. Quedamos con una pregunta, abogado. Desde su trinchera, ¿qué tendencias preocupantes ven los patrones de endeudamiento de sus clientes? Esa es una pregunta El del público. El principal factor es el desconocimiento y esa intranquilidad que le genera a uno que lo estén llamando, que lo estén acosando y esos mitos que hay alrededor del endeudamiento. Es que yo compré una blusa en tal almacén y me llaman al día siguiente a decirme que si no pago me van a iniciar coactiva. No, la coactiva es una competencia exclusiva del Estado para recaudar sus deudas. Es decir, instituciones públicas, empresas públicas y banca pública, no empresas privadas. Señores, las empresas de telefonía, de internet, telefonía, bueno, mientras no sea La pública, claro. la pública, las empresas de telefonía privada, las empresas de proveedores de internet privado, las empresas que venden ropa a través de sus tarjetas que te la ofrecen, no te pueden embargar la casa, no van a iniciar coactiva, no van a tocar los bienes de tus padres, porque dicen de todo, César. Dicen de todo. Por ejemplo, le vamos a poner prohibición de salir del país. Cuando ni siquiera el Estado a través de la coactiva puede hacer esto. Solo puede dictar una medida de ese tipo, por ejemplo, un tema de pensiones alimenticias a un juez competente, pero no un funcionario de coactiva y peor aún una empresa de cobranzas que te llama a cobrar. Ahora, es importante también mencionar, decía yo, hay mucho desconocimiento por parte de la gente y esto genera intranquilidad. Por eso yo me atrevería a decir que el 99.9% de las personas, nos contraten o no, que han tenido una consulta con nosotros, regresan a su casa con paz, con tranquilidad, pueden dormir más tranquilos porque saben ¿Cómo? que Si te primero, enteras que no te van a meter preso, que no te van a embargar, que no le van a entrar a los bienes de tus padres, que es mentira que la deuda se hereda para el familiar por la tarjeta de crédito de la ropa, que van a tocar la puerta de tus hijos. O sea, eso primero, que toda deuda tiene solución. Segundo, que tienes derechos. Tercero, que vamos eliminando uno a uno los mitos que se van generando y que le van creando a la gente. Además, es importante recordar, y aprovecho este segundo para comentarles que el artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor dispone reglas claras para el tema de la gestión de cobranzas. Es decir, a usted solo lo pueden llamar o contactar, porque cuando hablamos de contacto es correo electrónico, mensaje de WhatsApp, mensaje de texto o llamada. Una de las 4, no todas el mismo día. Además, solo lo pueden contactar usted una vez al día de 7 de la mañana a 8 de la noche. Además, no pueden contactar a una persona distinta al deudor, codeudor o garante. Se acabó esto de que llamaban a la abuelita, al primo, al jefe. Esto ya está regulado finalmente en la ley. Además, no pueden durante esa llamada o esa gestión de cobranza amenazarlo, amedrentarlo o atentar contra la dignidad de la persona deudora o exponerlo al ridículo. Todo esto está claramente delimitado en la ley. E incluso, a veces me decía el otro día un cliente, es que yo solo debo $40. Bueno, sepa usted que la empresa de cobranzas, por hacer este tipo de cosas, se puede cargar una multa de hasta 10 salarios básicos. A la fecha de hoy, $4.500. Y en caso de reincidencia, el doble, es decir, hasta $9.000 por generar algún tipo de práctica contraria a la ley, como el hostigamiento en llamadas telefónicas. qué increíble, de verdad, qué increíble. Pero César, esto suena bonito, suena maravilloso. Incluso yo ya tengo algunos que se pueden hacer ricos más bien denunciando para que esta empresa pague y les queda un billete y pagan la deuda. El acoso. Porque gracias a Defensa de Deudores, ese que los puede seguir a través de las redes sociales en Instagram, comenzamos a tener una vez más en redes sociales contenido de valor, educación financiera y a poder dignificar estos procesos, porque el que tú debas no te vuelve en un delincuente, en una persona baja, en una persona escasa de principios, en una persona mediocre, ignorante. No te vuelve en nada, en ninguna palabra bajativa o peyorativa, porque muchas veces tú puedes tener toda la intención como buen emprendedor de hacer un préstamo para iniciar un negocio, de pronto el negocio no se dio, de pronto el negocio quebró porque cerraron, de pronto tienes un producto que te pagan no a los 30 días sino a los 90 días, múltiples factores que pueden dar, pero eso no te convierte en un delincuente, eso no te puede llevar a que alguien te quiera denigrar, pisotear. ¿Cómo podrías desglosar la situación de una deuda cuando se convierte en una carga psicológica?
Bueno, primero es importante mencionar que eso es el primer factor, el factor psicológico, el estrés que esto te genera, que se traduce también luego en el ámbito físico, y de eso usted sabe bastante más que yo. Pero lo importante y lo de fondo es de que tenemos que comprender que este tema del endeudamiento no lo puedes guardar. O sea, mucha gente siente vergüenza, temor de hablar del tema. Claro. Primero, yo siempre recomiendo dos cosas. Primero, hablarlo con tu pareja, con alguien cercano, con tus hijos, que sepan que Porque no quieren llevar más carga a la casa, pues eso. No, pero es que es importante que todo el núcleo familiar lo sepa, porque si no, el hijo te empieza a exigir el último iPhone sin saber que tú ya no tienes hoy cómo pagar la cuota de este mes. Pero por otro lado, también buscar ayuda profesional, porque es necesario que la gente comprenda que toda deuda, absolutamente toda deuda, tiene una alternativa de solución. Y alternativas hay muchas, desde la nulidad, la prescripción, tienes la reestructuración, una renegociación, una mediación. Solo para ponerle un ejemplo, doctor, en mediaciones y renegociaciones, en el primer año de operaciones en el Ecuador le hemos ahorrado cerca de $500,000 a nuestros clientes en negociaciones directas, con donaciones de intereses, partes de capital, entre otros. Solo para ponerle el ejemplo de la semana pasada. La semana pasada tuvimos un caso con una conocida tarjeta de crédito. Un cliente que logramos hacerle entender al banco que el juicio que habían planteado era totalmente nulo, pero a pesar de que yo me podía echar abajo ese juicio, mi cliente quería pagar y le dije negociemos. Entonces, una deuda de $28,000 logramos fijarla en 15,000, pagadero en 30 cuotas de $500. Y este cliente hoy está pagando y el banco está cobrando. Porque cuando tú te encuentras con esa puerta cerrada, que en buena hora cada vez se van abriendo más puertas, ni cobra el banco, ni el deudor paga, y lo que vas a lograr es que el deudor se esconda y que el banco siga con esa cartera que sigue además castigándose y cada vez tiene un menor valor. Por lo tanto, yo reconozco y agradezco que muchas instituciones financieras, cuando el cliente llega y dice, no, estos son los de defensa de deudores, saben que somos serios y saben que queremos llegar a acuerdos y responsables, sobre todo con nuestros clientes. Porque además, yo cuando viene un cliente, yo le digo, a ver, doctor, ¿usted cuánto tiene para pagar? Yo puedo pagar $500 mensuales. A ver, espera un ratito. ¿Y usted cuánto gana? 700. ¿Cómo va a comprometer 500 de sus 700 para pagar? No. Y ahí tú tienes que pasar a limpio tus cuentas. Y mira que yo tengo una formación de abogado, pero en este camino también he aprendido respecto a planificación. ¿Cuántos son sus ingresos? Es que yo creo que voy a ganar este mes. No. ¿Cuánto es lo que actualmente está ganando? Es que yo creo que este mes me va a caer un bien. No, lo que realmente gana. ¿Cuánto está gastando? Porque podrías volver a caer en mora. Porque podrías caer en mora y porque estás de alguna manera disfrazando tu capacidad de pago. ¿Cuánto gastas al mes? Bueno, es que yo gasto tanto. A ver, espérate un ratito. Tú tienes aquí 7 plataformas de streaming. ¿Cuál usas? Solo una. Entonces elimina las otras 6. Estás gastando $40 mensuales en streaming. Oye, ¿qué pasa acá? No, que estoy gastando al mes tantos dólares en plataformas de comida. Oye, el restaurante al que veo que estás pidiendo todos los meses está a 3 cuadras de tu casa. Camina. O sea, hay tantas cosas que tienes que ir viendo y ajustando. Y luego mucha gente se olvida de las porque dice, abogado, es que quiero saber si me puedo endeudar. Ya, ¿y cuánto debes? No se preocupe por eso. No, es que quiero saber cuánto ya estás debiendo y tener mapeado a quién le debo, cuánto le debo y hasta cuándo le debo pagar. Defensa de Deudores ha creado no solo un producto que ustedes pueden hoy en día a través de las redes sociales, Defensa de Deudores, ese consultar, sino que Defensa de Deudores se ha convertido en esa palabra de aliento que muchas veces uno quiere encontrar en un familiar, en una persona cercana. Esto incluso ha dignificado la postura de vista cuando uno decía, búscate un abogado, y la persona decía, vamos a ver a qué pillo te encuentras, porque ese era el lenguaje coloquial que se usaba, o muchas veces aparecía por ahí alguna persona con el título como tal, y de una manera errónea te decía, yo me encargo que esto se elimine, como si fuera de eliminarse, o hagamos esto acá, o saquémoslo acá, como si se tratara de ver quién tiene o quién encontró la maña perfecta para no reconocer una responsabilidad, cuando en Defensa de Deudores lo que te muestran es que tú tienes derechos, pero también tienes obligaciones a las que tienes que ponerle el rostro, a la que no vas a quedar como el mejor de la película si dices, lo pago en 30, 60 días. No, es mejor decir, lo pago en un año o en 2 años, 24 cuotas. No le temas siempre y cuando esa responsabilidad la puedas cumplir, la puedas honrar, porque esa es la mayor manera y la mejor forma de poder dignificar tu nombre y el proceso como tal. Y en Defensa de Deudores, todo el buró, el buffet
político que tienen ustedes como asesores legales, son personas que han podido no solo comprender al deudor, sino también comprender la responsabilidad de una deuda y que esa deuda se tiene que pagar. Esto no es que, ya yo me agarro esto y no pago. No, tengo que saber cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y hasta dónde poder llegar con ustedes. Correcto, y además hay un mito generalizado en la gente, y es que la gente cree que no hay abogados especializados en deudas. Hoy ya tenemos abogados especializados en deudas. 2, que es muy costoso. Nuestra primera consulta siempre es gratis. Además, hemos habilitado una línea totalmente gratuita y nos pueden llamar desde todo el Ecuador al 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS. Incluso nos puede llamar de su celular, la llamada no cuesta nada, y en esa primera llamada a usted se le devuelve la tranquilidad al poder responder todas sus consultas. Y luego, obviamente, tenemos las tarifas más bajas del mercado, pero sobre todo le garantizamos algo, y es que usted nos contrata no por esta acción de protección o por esta demanda, no, usted nos contrata por la deuda, que podría solucionarse en un mes como en un año, dependiendo del proceso y la complejidad del caso, pero usted nos contrata para ser sus abogados y acompañarlos en ese camino y asesorarlo constantemente y desmitificar esto de que el abogado de deudas no existe o que es muy costoso. Eso no existe porque queremos democratizar es la persona que lo voy a contactar para que me busque la artimaña de no pagar. Eso no, tampoco. Salvo, ojo, porque también hay casos de personas que hoy están pagando deudas ilegítimas porque le falsificaron la identidad, le suplantaron la identidad. Entonces, nosotros siempre hacemos primero un análisis muy, muy profundo de la deuda, del origen de la deuda, de cómo se ha ido desencadenando, y a partir de eso darte una solución, una alternativa. Observando desde la perspectiva legal, ¿hay alguna relación directa entre el manejo del endeudamiento y de la salud mental? Totalmente. Y es que cuando uno tiene una deuda, no solamente por las llamadas de acoso que realmente a uno le terminan quitando la tranquilidad, sino por el hecho de cómo le cuento a mi esposa que este mes no les voy a poder pagar la pensión de los niños en la escuela. Cómo le cuento a mis hijos que en este mes no van a poder ver a sus compañeritos de clases en las extracurriculares porque no lo voy a poder pagar. Y todo esto termina mermando no solamente tu tranquilidad, sino incluso tu productividad. Porque al final del día las personas se pasan pensando todo el día en esto sin tener claro que toda deuda tiene una solución. Por eso yo siempre, a todo espacio que voy, así sea hablar de cualquier cosa, yo digo, toda deuda tiene una solución, y que la gente sepa que esas soluciones existen en el ámbito legal y son varias, no solo una, porque a veces pasa que te llaman y te dicen la única alternativa que usted tiene es refinanciar. Entonces usted debe 1.000 más 500 de intereses, su nueva deuda es 1.500, ahora me debe 2.500. Entonces tú dices, oye, pues te voy a terminar pagando más. No, pero es que ustedes sí dañaron el negocio de los vacunadores corporativos. ¿Por qué vacunadores corporativos? Porque al fin y al cabo las empresas buscaban contratar a grupos que se encarguen de cobrar, pero estos grupos ya mismo parecían sicarios por teléfono, porque te repito, te decían, vamos a ingresar a tu casa, tenemos una orden de embargo, la fiscal va a ir con nosotros, como que si la fiscal se iba a presentar a prestar para aquello. Te decían tantas cosas, pero de pronto ustedes comenzaron a cambiar el concepto de que deber no es lo mejor, pero tampoco es una condición de enfermedad de etapa terminal, porque poco y más y se te acabó. O sea, no vas a pagar, no vas a poder salir del país cuando eso es inexistente, a menos que sea por un tema de manutención, que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero por deber la tarjeta de crédito de una ropa que tú sacaste, la tienda de algún lugar, no es que tú ya no puedes salir del país y todos tus bienes están embargados con prenda de dominio. Eso no existe. No, y además que hay mucha gente que cree que por tener una llamada o un mensaje que dice aviso extrajudicial o cobranza extrajudicial, incluso algunos que ese es el título del correo, llegan a la osadía, algunas empresas de cobranzas inescrupulosas llegan a la osadía de ponerte en el mismo formato de la judicatura, ya la demanda está presentada, y cuando tú vas a revisar en la función judicial no hay ninguna demanda presentada. Entonces, todo este tipo de prácticas hay que irlas de alguna manera erradicando, pero para eso es necesario que la gente conozca sus derechos y los pueda obviamente hacer respetar y exigir que se respeten. Pero por otro lado, es importante también tener en cuenta que durante una gestión de cobranza, sea por llamada, correo electrónico, mensaje de texto, la persona no puede ser expuesta a la vergüenza, pero sobre todo no puede ser amenazada, y hay muchas amenazas que no tienen ningún sustento legal. ¿Cuál es el primer paso estratégico que debe de tomar desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de todos los que nos están escuchando en estos momentos? ¿Qué debo hacer
como primer paso. Sigo la cuenta de las redes sociales Defensa de Deudores GC, los contacto, digo, por favor, quiero hablar con el abogado César Coronel Garcés, pero ¿qué más tengo que hacer? Bueno, por supuesto, además de seguirnos en nuestras redes sociales, @defensadeudores.es o visitar nuestra página web defensadeudores.es, también es importante, primero, cuando usted tiene ya un problema de sobreendeudamiento que lo tiene abrumado, primero, hay que reconocer el problema. Segundo, hablarlo con alguien cercano. Tercero, buscar ayuda profesional especializada. Pero sobre todo, no perder la calma y comprender que toda deuda tiene una alternativa de solución. Pero además, justamente, y muy necesario, hacerle caso, pues obviamente, a esas recomendaciones que le da el profesional. Y por supuesto, además, si quiere visitarnos, estamos también en la ciudad de Guayaquil, en el edificio World Trade Center, Torre A, oficina 805. Y les tengo una gran noticia. Por conmemorarse el primer año de esta lucha, de este proceso de defensa de deudores, el buró que se constituyó para defender tus derechos y para hacer una luz en medio de tanta bruma, pues ellos tienen una promoción muy especial. La primer consulta que ustedes realicen sin ningún costo. Solo tienen que pedir su cita a través de las redes sociales, Defensa de Deudores GC, o al número telefónico 1-800-DEUDAS. 1-800-DEUDAS. Wow, tenemos un 800. Claro, por supuesto, la llamada es totalmente gratuita y es un 1-800 que también puedes llamar desde el celular, porque hay unos 800 que no te lo permiten. Señores, hasta sabiendo que muchas veces no hay cómo pagar, porque uno los llama porque no hay cómo pagar. Y eso es una pregunta antes de irnos del corte. No tengo cómo pagar. ¿Y cómo voy a contactar a un abogado si no tengo ni para llamar? Tengo que marcar al 1-800, que es gratis la llamada. Sencillo, primero que tenemos la asesoría totalmente gratuita y segundo, si ya decides luego de darte una solución, el patrocinio nuestro, hay un plan de pago. Son las más bajas del mercado y nos puedes pagar hasta en 20 cuotas sin intereses ni necesidad de una tarjeta de crédito. ¿Se dan cuenta? Porque digo que es un apostolado. La deudora tiene ya problemas de liquidez y no queremos ser una carga adicional, sino una ayuda. Y además recordarles que en estos casos siempre hay que saber actuar a tiempo, porque los plazos son cortos y las deudas crecen todos los días.